Seguimos aquí a mano limpia. Pilar Rahola, periodista española, me acompaña. Hemos echado un vistazo a varios temas importantes, pero tenemos mucho más de qué hablar. Habíamos llegado al tema del terrorismo internacional. Es un enemigo sin rostro, sin país, generalmente además sin un interés político o económico determinado. ¿Cómo se puede combatir desde nuestros países que hemos estado acostumbrados a otras guerras? Yo recuerdo como reportero, en el momento que nos enteramos aquí en los Estados Unidos del 9/11, que hubo un gran desconcierto, porque nadie sabía quién era el enemigo, dónde estaba. No era un país determinado. ¿Cómo ha cambiado esto? Hubo un gran desconcierto porque no habíamos hecho los deberes. Ni su país, ni el mío, ni ninguno. Porque el yihadismo, el fenómeno totalitario del islamismo radical, ya había avisado, ya enseñó la patita. Es decir, estos tipos no nos engañan. Estos tipos nos dicen lo que quieren. Quieren conquistar el mundo, crear un gran califato, empezando por Europa, por Al-Ándalus, ir subiendo, destruir Israel, por supuesto, etc. Segundo, nos desprecian profundamente todo aquel que no forma parte, digamos, de su cuerpo doctrinal. Tercero, no tienen ningún problema en vulnerar y destruir todo aquello que había sido importante, incluso en las guerras. Ninguna guerra se utilizaron mujeres embarazadas para llevar bombas, en ninguna guerra se utilizaron cochecitos de niños. En Israel se han utilizado, jamás se han utilizado cochecitos de niños con bombas. No se utilizaban niños, los niños se protegen, no se ponen en la primera línea. Todo esto ya había pasado, ya nos habían matado en Kenia, antes del 11S, y por supuesto antes del 11M, ya nos habían matado en África, ya nos habían matado en AMIA, en Argentina, ya había habido atentados importantes, ya Gaddafi iba proclamando sus locuras por el mundo, ya conocíamos los textos, los talibanes afganos ya habían enseñado la patita, ya sabíamos que eran gente absolutamente peligrosa. El Occidente no hizo el trabajo correctamente. Porque no nos queríamos meter en ningún lío. Yo siempre hago la comparativa con el apaciguamiento de Chamberlain. No nos metamos en el lío de Hitler. Y al final, ¿qué pasó? No nos metamos en este lío a ver si así no nos matan. Y cuando vienen a casa y nos matan, no sabemos por qué, qué pasó, quiénes son. Es una ideología mundializada, de corte totalitario, en la misma línea de las dos ideologías totalitarias del siglo XX, el estalinismo y el nazismo, con diferencias múltiples, pero de ese corte. Ideologías que aman la muerte, que desprecian la vida, que son intolerantes, que quieren practicar tiranías enormemente brutales, etcétera, etcétera, con una concepción de superioridad, sea por la vía de que somos la izquierda redentora, sea por la vía que somos los alemanes arios, sea por la vía que somos los puros musulmanes. Es igual, son elitistas, son redentores, y a partir de ahí, desde 1920, que Hassan al-Banna funda a los Hermanos Musulmanes, y a partir de ese momento empiezan a crecer como fenómeno, al cabo de... Los fundó con 7 u 8 trabajadores del Canal de Suez, y al cabo de un año eran 1 millón. El fenómeno creció de una forma brutal. Y todos estos tipos, como nosotros estábamos entretenidos en la guerra en la Guerra Fría, no nos preocupaban, incluso los acogimos en Europa como opositores a los gobiernos socialistas egipcios y sirios. Desde entonces no han parado de decir lo que quieren, lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y que nos van a matar. Y nos han matado miles. Yo si le hago la cuenta rápida usted va a quedar horrorizado. 3.000 en Nueva York más o menos, ya no recuerdo. Aproximadamente. Bien, 400 en Bali. 3.100 algo. 400 en Bali, 300 y pico en Beslan, en una escuela de niños. 400 en Kenia, 80 en AMIA, en la Embajada de Israel, ni me acuerdo, en Israel son centenares, los miles de muertos en Irak, los miles de muertos en Afganistán, los más de 100.000 muertos a manos del integrismo islámico en Argelia, los miles de muertos en Siria, la opresión brutal del Líbano a través de Siria. Es decir, ¿cuánto más nos tienen que decir que nos quieren matar? Y hablo no del Islam, hablo del integrismo islámico, hablo de la ideología yihadista. Hay en la Torá, en la Biblia, hay para todas las versiones, pero acaba siendo el mismo libro. Hay una frase que dice, si tu enemigo te dice que te quiere matar, créelo. Decidimos no creerlo y nos matan. Y cuando vienen a Madrid y nos matan a 200 personas en unos trenes, decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué? Si somos buenos, si somos de los buenos y no nos metimos con ellos. ¿Por qué? Porque esa es la idea, porque eres el enemigo, porque no formas parte de su cuerpo doctrinal, ideológico. Leía recientemente un artículo... Y la trinchera es el mundo. La trinchera ya no... Tú lo decías muy bien, la trinchera no es las guerras del siglo XX. Hay trinchera. Yo estuve, por ejemplo, en la guerra de los Balcanes. Son guerras atípicas, totalmente No, es que la atípicas. trinchera es un autobús.
Claro. La trinchera puede ser un café, la trinchera es un avión, Un niño. la trinchera es un niño. La trinchera está en el alma de tu casa, puede estar a tu lado. Es un fenómeno mundializado, enormemente rico. Esta es una guerra de ricos, ¿eh? Puede que utilicen a pobres chavales desgraciados que no tienen trabajo ni tienen nada y que viven una vida desesperada. Puede, pero tienen el dinero que ni tú, yo, ni nadie va a tener nunca, ¿eh? Esta es una guerra de ricos que mueven miles de millones de dólares y que además utilicen las redes de comunicación, las redes de información modernas, Internet y las redes sociales, para comunicarse planetariamente. Y por tanto, y aquí acabo, esto, como me dijo alguien una vez, esto es Goebbels con Internet. Cuidado. El Estado de Israel, ¿se ha criminalizado el Estado de Israel? No se ha criminalizado, se criminaliza cada día, porque es fácil. Al fin y al cabo... Te mencionaba anteriormente, perdóname, leí hace poco un artículo tuyo en el que hablabas, y estoy totalmente de acuerdo, que vivimos en un mundo light, un periodismo light, y de ahí se desprenden otras muchas cosas. Y hay un doble discurso, y lo mencionabas perfectamente bien, hablabas de Israel, mencionabas a Cuba, mencionabas a Venezuela. Sí. Hay un discurso, la llamada frase de políticamente correcto, qué se debe decir y qué no se debe decir. Mira, primero... Bueno, como decía Gramsci en su momento, vamos a dominar la opinión, ¿no? Consiguieron dominarla. Es decir, yo creo que hay una opinión creada en las cuevas, y permíteme que lo diga así, en las cuevas de la izquierda. Y te lo digo desde posiciones progresistas, porque yo lo soy, profundamente, pero siempre defendiendo la libertad. Hay unas zonas oscuras de la izquierda que nunca defendió la libertad y que justificó dictaduras y minimizó actos de terrorismo y minimizó o banalizó la muerte solo porque su bandera era la buena, no era la mala. A mí me gusta decir siempre con mucha rotundidad que la izquierda europea y la izquierda americana también, la latinoamericana especialmente, y si algún cubano nos escucha sabrá de qué le hablamos, envió a los infiernos a Pinochet, pero nunca a Stalin. Totalmente. O envió a los infiernos a Videla, pero nunca a Fidel Castro. Hablabas anteriormente de que para mí no hay dictadores buenos y malos. No los Son todos hay. malos. No La los libertad hay. es lo único. Pero tan malo pudo haber sido en su momento una dictadura como la de Franco, como la de Pinochet, que como la de Fidel Castro. Y a la hora de la crítica no sucede... Porque el dominio de la opinión pública es fundamentalmente de izquierda. Una pregunta, por ejemplo, estamos hablando de Cuba, específicamente una dictadura de más de 50 años. Si lo ponemos comparamos con otras dictaduras, posiblemente la más longeva de todas. Sí. 50 años sin elecciones libres, pluripartidistas, sin libertad de prensa, libertad de asociación. Hoy día se reprime a la disidencia pacífica Sí. dentro de la isla, y la izquierda trasnochada continúa ese silencio cómplice. Y volvemos, sí se critica a Pinochet, sí se critica a Franco. Hay algo que quiero preguntarte. Hay una serie de personas que desde el punto de vista de su labor los admiro profundamente. Voy a citar nombres. Gabriel García Márquez, Juan Manuel Serrat. ¿Quién más puedo decirte? Vamos a poner esos dos nombres de momento. Han estado durante años visitando Cuba. Son gente informada, sensible, inteligente, capaz. Y nunca han dicho nada. ¿Por qué? Joaquín Sabina es el otro que se me iba el nombre. Es un cantante fantástico. Has nombrado dos cantantes que me encantan, pero también... Grandes escritores, grandes cantantes, pero desde el punto de vista moral yo tengo una serie de cuestiones que quisiera ver cuál es tu respuesta. Tengo las mismas que tienes tú. A mí me gusta Saramago como escritor y en cambio me parecía un pensador horrible. O Mario Benedetti en su momento. Sin ninguna duda. Y me encanta... O Julio Cortázar en su momento. También Vargas Llosa, por el otro lado. Pero Vargas Llosa en su momento, en el año 68, al principio de la revolución, a raíz de una crisis que hubo con un poeta, que hubo una criminalización de los homosexuales, se crearon toda una serie de campos de la UMAP, no sé si estás al tanto de todo esto. Sí. Vargas Llosa fue el primero que escribió una carta crítica junto a Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, y se desligaron por completo de la revolución. García Márquez y Cortázar nunca lo hicieron. Pero, bueno, no nos entretengamos en Vargas Llosa, pero Vargas Llosa es extraño. De vez en cuando te da una alegría, de vez en cuando te da muy pocas alegrías. Pero en cualquier caso hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que sea uno un excelente cantante o un excelente escritor no significa que sea un excelente pensador. Pensemos eso primero, porque es que si no, confundimos. Resulta que cuando alguien es famoso, cuando opina sobre Israel, ¡wow! Todo el mundo, fíjate, Javier Bardem, no a Israel, y ¡wow! Bardem es un tipo, es un actor fantástico, además es guapísimo,
Pero no tiene ni idea de nada, pero de nada, no sabe nada. Es un ignorante en política internacional. Y además repite consignas y esquemas antiquísimos. Y Sí, pero Serrat no es ignorante, Sabina no es ignorante, García Márquez no era ignorante. No, en ese caso yo creo que tanto Serrat como Sabina, que luego se han ido desmarcando, formaron parte del pensamiento único de determinada izquierda respecto al tema de Cuba. Porque hay una izquierda europea que es muy antiamericana y que mira con los ojos antiamericanos a todo el mundo. Entonces, quien se enfrenta a los yanquis es bueno, quien está con los yanquis es malo, Israel es malo, Cuba es buena. Sí, no estoy a favor de Cuba, sino en contra de Estados Unidos. Exactamente, y tenía mucho que ver con el antiamericanismo papanatas que ha existido en la izquierda europea históricamente desde las épocas de Stalin. Y yo creo que luego hay un pensamiento políticamente correcto, un quedar bien, igual que está bien llevar la kefía a Palestina y no llevar una kipá judía, cuidado, uno es el opresor, es el malo, el otro es el solidario. También pasaba con Cuba. Cuba es, yo hace muchos años, porque yo formé parte de la universidad de la gente que el Che Guevara en el póster y que Fidel y no sé qué, pero yo tardé 2 minutos y medio en decir esto, ¿no? Yo había leído a Camus más que a Sartre. Y mientras Sartre decía viva Pol Pot, Camus decía no, esto no. Yo creo que el problema fundamental es que la inmensa mayoría de los referentes intelectuales de la izquierda traicionaron a la libertad. Y eso cayó como un efecto dominó. Y entonces, en lugar de tener a los Camus diciendo por aquí no paso porque el único lucha posible del ser humano es la libertad, los había que decían, bueno, pero depende. Y ahí fue cuando entró Cuba. A mí me parece horroroso, y lo he escrito mucho, y me acuerdo que al principio de escribirlo gente de izquierda me decía, ¿pero qué haces? ¿Pero qué dices? Y luego con Chávez ni te cuento, pero Chávez es un chiste, al fin y al cabo ya fue, y Maduro ya es una caricatura. Pero al principio de escribirlo yo les decía, pero bueno, ¿qué no entendéis? Mi quiebra con esa izquierda dogmática que fue capaz de manchar de sangre la bandera de la libertad, mi quiebra empezó con Solzhenitsyn. Yo me acuerdo que, creo que fue mi papá, precisamente, o en casa es igual, que me regalaron el archipiélago Gulag. Y que yo soy muy leída y me gusta mucho leer y lo mío son los libros, me paseaba por la universidad o me paseaba por donde fuera con mi archipiélago Gulag leyéndolo con mucha intención. Y de golpe me encuentro con gente que me dice, estás leyendo obra gente de la CIA. Y tú veías a un pobre hombre metido en un agujero negro y oscuro de una dictadura brutal en Siberia. Y mis colegas que luchaban contra la dictadura de Franco me decían, este es de la CIA. Luego con el tiempo han dicho que yo soy del Mossad, o sea que la cosa funciona por aquí. Mata al mensajero y así no escucharás el mensaje. ¿Esa izquierda trasnochada continúa hoy día? Esta izquierda trasnochada tiene hoy más fuerza que antes. Sí. La tiene en España, la tiene en Europa y la tiene en Latinoamérica. ¿Ves diferencia entre la izquierda europea y la de América Latina? En la de América Latina hay que diferenciar, por ejemplo, lo que son esos países del ALBA, iniciado por Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador. No te dejes Argentina. Ahí va ahora, ahí hay otros países en los que podemos poner Argentina. Ahora, hay una izquierda diferente, que es la de Chile, por ejemplo. La de Chile es totalmente diferente. ¿Es la más europea? Sí. Sí, sin duda el país más andino es el más europeo, pero de todas formas Europa también está muy herida. Vamos a intentar resumir el problema rápidamente. Yo creo que en la América Latina fundamentalmente lo que hay son las herencias de las viejas revoluciones trasnochadas de los años 60, que se han ido reinventando, es como nuevamente como en el caso del yihadismo, es una hidra de muchas cabezas. Y que finalmente ha acabado cuajando nuevamente en una etapa distinta, en una época distinta en el siglo XXI, con mucha fuerza. Y en Europa, en este momento de crisis de valores, de crisis de sistema y de crisis económica, están creciendo los populismos de derechas y de izquierdas. A la derecha, el populismo de extrema derecha, mire usted ahí Francia. Pero a la izquierda, de golpe en España tenemos organizaciones que quieren hacer una patada al tablero, romperlo todo, cambiarlo todo, bla, 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 y Maduro es un referente. Dices, vamos mal, porque como dice la famosa frase de los congresos mundialización, hay otro mundo posible, pero si es este yo me bajo, yo me bajo, ¿no? Al final volvemos a Albert Camus. La única lucha decente de la humanidad es la lucha de la libertad. Que fue un planteamiento del existencialismo totalmente diferente de lo que había hecho. Absolutamente, no, el tipo se enfrentó. Tiene aquella obra fantástica, Les Justes, Los Justos, donde el terrorista que va a matar al sobrino del zar ve que hay un niño en la carroza y dice, no puedo matar eso. Es el hombre con conciencia. Y es el tipo que se enfrentó a Simone de Beauvoir. ¿Te puedo pedir algo? Sí. Tengo que ir a una pausa. ¿Me das 5 minutos más? Perdón, y tanto que sí. Sí, vamos a la pausa, volvemos con ella.